Libérate de tu propia mente. Introducción, la mente como cárcel. Hay una cárcel de la que nadie habla. No tiene barrotes de metal ni paredes de piedra. No necesita guardias ni cadenas. Sin embargo, millones de personas viven atrapadas en ella cada día, convencidas de que esa prisión es lo que son. Esa cárcel se llama tu mente. No la mente en sí misma, sino la repetición incesante del pensamiento. Ese diálogo interno que nunca descansa, que juzga, compara, teme, lamenta y proyecta. Esa voz que crees que eres tú, pero que en realidad es solo un mecanismo automático, heredado, condicionado. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces al día eliges conscientemente lo que piensas? ¿O simplemente te encuentras atrapado en el mismo círculo de preocupaciones, los mismos miedos reciclados, las mismas historias que te cuentas sobre ti mismo, los demás y el mundo? La mayoría de las personas viven toda su vida sin darse cuenta de que no son sus pensamientos. Se identifican tanto con ellos que no pueden ver la diferencia entre pensar y ser. Y en esa confusión, construyen una prisión mental de la que no saben cómo escapar. Pero aquí está la verdad transformadora: tú no eres tu mente. Tú eres la conciencia que observa la mente. Eres el espacio en el que los pensamientos aparecen y desaparecen. Y cuando comprendes esto, todo cambia. Este audiolibro no es una simple colección de ideas. Es una activación. Un proceso de desidentificación profunda que te llevará, paso a paso, a experimentar la libertad que existe más allá del ruido mental. Aprenderás a reconocer los patrones repetitivos que te mantienen atrapado, a desmantelar las creencias que sostienen tu prisión interior, y a encontrar el silencio vivo que siempre ha estado esperándote. Eckhart Tolle, Byron Katie y Michael Singer nos han mostrado el camino. Ahora es tu turno de recorrerlo. Porque liberarte de tu propia mente no es escapar de ti mismo. Es regresar a quien realmente eres. ¿Estás listo para abrir la puerta de tu cárcel? Capítulo 1. El tirano invisible. Imagina que desde que naciste, alguien te ha seguido a todas partes. Nunca descansa. Nunca se calla. Te despierta por la mañana con preocupaciones, te acompaña durante el día con juicios y críticas, y te mantiene despierto por la noche con escenarios catastróficos que probablemente nunca sucederán. Ese alguien no es una persona externa. Es tu propia mente. Y lo más perturbador de todo es que has llegado a creer que esa voz incesante eres tú. Michael Singer, en su libro de Untethered Soul, hace una pregunta devastadoramente simple: ¿serías amigo de alguien que te hablara de la manera en que tu mente te habla? Piénsalo honestamente. Si tuvieras un compañero de cuarto que constantemente te criticara, te recordara tus fracasos pasados, te dijera que no eres suficiente, que anticipara lo peor en cada situación, que nunca te dejara en paz, ¿cuánto tiempo aguantarías antes de pedirle que se fuera? Sin embargo, cuando esa voz viene de dentro, no solo la toleramos. Nos identificamos con ella. Creemos que somos esa voz. Y en ese momento, el tirano invisible toma el control total de nuestra vida. La verdad es que la mayoría de las personas no viven sus vidas. Viven las interpretaciones que su mente hace de la vida. Y esas interpretaciones están basadas en el pasado, en el miedo, en patrones aprendidos que se repiten automáticamente como un disco rayado. ¿Alguna vez has notado cómo tu mente puede arruinar un momento perfectamente bueno? Estás disfrutando de una tarde tranquila, y de repente aparece un pensamiento: deberías estar haciendo algo más productivo. O estás conversando con alguien, y mientras esa persona habla, tu mente ya está preparando lo que vas a responder, juzgando, comparando, sin realmente escuchar. O tal vez estás a punto de intentar algo nuevo, algo que te emociona, y justo antes de dar el paso, esa voz interna dice: ¿y si fracasas? ¿Qué pensarán los demás? Recuerda aquella vez que lo intentaste y no funcionó. Ese es el tirano invisible en acción. No usa violencia física. Usa algo mucho más sutil y efectivo: la repetición. Te cuenta las mismas historias una y otra vez hasta que las aceptas como verdades absolutas sobre ti mismo y el mundo. Pero aquí está la revelación que cambia todo: tú no puedes ser aquello que observas. Eckhart Tolle lo explica de manera brillante: si puedes notar tus pensamientos, si puedes darte cuenta de que estás pensando, entonces hay una parte de ti que está más allá del pensamiento. Hay un observador silencioso que existe antes, durante y después de cada pensamiento. Ese observador eres tú. La conciencia pura. El espacio en el que la mente se mueve. El tirano invisible solo tiene poder mientras no lo veas. En el momento en que te das cuenta de que estás escuchando una voz mental, en ese preciso instante, ya no estás completamente identificado con ella. Has creado una separación,
un espacio sagrado entre el que observa y lo observado. Y en ese espacio está tu libertad. No eres el narrador. Eres la conciencia que escucha la narración. El tirano pierde su poder en el momento en que lo nombras. Tu mente es una herramienta brillante. El problema comienza cuando la herramienta cree que es el dueño de la casa. Ahora mismo, sin importar dónde estés o qué estés haciendo, te invito a realizar un acto revolucionario de conciencia. Pregúntate, ¿cuál será mi próximo pensamiento? Y espera. Observa. Mantén tu atención alerta, como un gato frente a un agujero de ratón, esperando a ver qué pensamiento aparece. ¿Notaste lo que sucedió? Por un breve momento, hubo silencio. La mente se detuvo. Porque en el instante en que te posicionas como observador, el flujo automático de pensamiento se interrumpe. Ese silencio no es vacío. Es plenitud. Es tu verdadera naturaleza emergiendo. Y cada vez que regreses a ese espacio de observación consciente, estarás debilitando el control del tirano invisible y fortaleciendo tu conexión con quien realmente eres. Identificar al tirano invisible es solo el primer paso. Porque una vez que sabes que está ahí, surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿cómo se instaló en primer lugar? ¿Cómo es que llegaste a creer que esa voz era tú? ¿Qué mecanismo mantiene esa identificación tan fuerte que la mayoría de las personas nunca la cuestionan? En el próximo capítulo descubrirás el mecanismo del secuestro mental, cómo tu mente, diseñada originalmente para protegerte, terminó convirtiéndose en tu carcelero. Y lo más importante, cómo empezar a desmantelar ese mecanismo desde su raíz. Capítulo 2. El mecanismo del secuestro. Hay un momento en la infancia en el que todo cambia. Un momento en el que pasas de experimentar la vida directamente a interpretarla constantemente. De sentir a pensar sobre lo que sientes. De estar presente a estar perdido en tu cabeza. Ese momento marca el inicio del secuestro. No es un evento único. Es un proceso gradual, casi imperceptible. Pero una vez que comienza, rara vez se detiene. Y la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que ha ocurrido. Byron Katie cuenta una historia poderosa sobre su despertar. Durante años estuvo atrapada en una depresión devastadora, consumida por pensamientos de ira, resentimiento y desesperación. Hasta que una mañana, en el suelo de una casa de recuperación, tuvo una comprensión que lo cambió todo. No eran sus circunstancias las que la hacían sufrir. Era lo que pensaba sobre sus circunstancias. Esa distinción parece sutil, pero es revolucionaria. Porque si tus pensamientos sobre la realidad son lo que te causa dolor, entonces cambiar tu relación con esos pensamientos lo cambia todo. Pero para entender cómo llegamos a estar tan identificados con nuestros pensamientos, necesitamos comprender el mecanismo que nos secuestra. Todo comienza con la supervivencia. Tu mente evolucionó durante millones de años con un propósito principal: mantenerte vivo. Y para eso, necesitaba anticipar peligros, recordar amenazas pasadas, y crear modelos mentales del mundo que te ayudaran a navegar situaciones complejas. Ese mecanismo fue brillante cuando vivías en la sabana y necesitabas recordar dónde estaban los depredadores o qué plantas eran venenosas. El problema es que ese mismo mecanismo sigue funcionando hoy, en un mundo completamente diferente. Tu mente ya no necesita protegerte de tigres con dientes de sable. Pero sigue buscando amenazas constantemente. Y cuando no encuentra peligros reales en el entorno, los crea en tu imaginación. ¿Qué pensará mi jefe de este informe? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Por qué dije eso en la reunión de ayer? ¿Qué pasará con mi futuro? Ninguna de esas preguntas tiene que ver con el momento presente. Son proyecciones, interpretaciones, historias que tu mente crea para mantenerte alerta. Pero lo que realmente logran es mantenerte atrapado en un estado constante de ansiedad de bajo nivel. Y aquí está el giro cruel del secuestro. Cuanto más atención le das a esos pensamientos, más reales se vuelven. Michael Singer lo explica con una metáfora perfecta. Imagina que estás viendo una película de terror en el cine. Sabes que es ficción. Sabes que los monstruos en la pantalla no son reales. Pero si te absorbes completamente en la película, tu cuerpo reacciona como si el peligro fuera real. Tu corazón late más rápido. Sientes miedo. Te tensas. Lo mismo sucede con tus pensamientos. Puedes estar sentado en un lugar completamente seguro, pero si tu mente empieza a reproducir escenarios de fracaso, rechazo o pérdida, tu cuerpo responde como si esas situaciones estuvieran ocurriendo ahora mismo. Y en ese momento, ya no estás viviendo tu vida. Estás viviendo la película que tu mente está proyectando. El secuestro se completa cuando ya ni siquiera notas que está sucediendo.
Cuando la identificación con tus pensamientos es tan total que no puedes distinguir entre tú y ellos. Cuando crees que la película eres tú. Pero hay una salida. Y comienza con una pregunta simple que Eckhart Tolle plantea. ¿Puedes observar tu mente sin juzgarla? No se trata de detener tus pensamientos. No se trata de luchar contra ellos o suprimirlos. Se trata de verte a ti mismo pensando. De notar el mecanismo en acción sin quedar atrapado en él. Cuando empiezas a observar cómo tu mente crea historias, cómo toma un evento neutral y lo interpreta desde el miedo o el pasado, algo extraordinario sucede, comienzas a desidentificarte. Ya no eres la persona en la película. Eres quien la está viendo. El secuestro termina cuando te das cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada. No necesitas silenciar tu mente. Solo necesitas dejar de creer todo lo que dice. El poder de la mente disminuye en proporción directa a tu capacidad de observarla sin identificarte con ella. En este momento, simplemente nota. ¿Hay algún pensamiento repetitivo en tu mente? ¿Alguna historia que te has contado tantas veces que ya la aceptas como verdad absoluta? No intentes cambiarlo. Solo obsérvalo. Dale nombre. Ahí está la historia de que no soy suficiente o ahí está el miedo al futuro otra vez. Al nombrarlo, creas distancia. Y en esa distancia, el secuestro comienza a debilitarse. Hemos visto cómo funciona el mecanismo del secuestro. Pero hay algo aún más profundo que mantiene este sistema en su lugar, las historias que crees sobre ti mismo. En el próximo capítulo descubrirás la identidad falsa, cómo tu mente construyó una versión de ti que no eres, y cómo esa construcción se convirtió en la prisión más difícil de escapar. Porque no puedes liberarte de algo que crees que eres. Capítulo 3. La identidad falsa. ¿Quién eres tú? Si alguien te hiciera esa pregunta ahora mismo, probablemente responderías con tu nombre, tu profesión, tu nacionalidad, tus roles. Padre, madre, hijo, empleado, emprendedor. Tal vez mencionarías tus logros, tus fracasos, tus creencias, tus preferencias. Pero ninguna de esas cosas eres realmente tú. Son etiquetas. Historias. Construcciones mentales que has acumulado a lo largo de tu vida y que, sin darte cuenta, has confundido con tu identidad verdadera. Y ahí radica la prisión más sofisticada de todas, no puedes liberarte de algo que crees que eres. Eckhart Tolle lo describe como el cuerpo del dolor. Esa acumulación de experiencias pasadas, heridas emocionales, creencias limitantes y narrativas personales que tu mente ha tejido para crear un sentido de yo. Y una vez que ese yo está construido, tu mente hará todo lo posible para protegerlo, defenderlo y mantenerlo vivo. Incluso si ese yo te hace sufrir. Piensa en esto. ¿Alguna vez has conocido a alguien que constantemente se queja de lo difícil que es su vida, pero cuando le ofreces soluciones o alternativas, las rechaza todas? No es porque no quiera cambiar. Es porque cambiar significaría soltar la identidad que ha construido alrededor de ser la persona que sufre. Todos hacemos esto en diferentes niveles. Nos aferramos a nuestras historias porque, por dolorosas que sean, nos dan un sentido de continuidad, de coherencia, de saber quiénes somos. Soy una persona insegura. Soy alguien a quien siempre le cuesta el dinero. Soy introvertido y no puedo hablar en público. Soy alguien que fue herido en el pasado y por eso no puede confiar. Cada una de esas afirmaciones parece una verdad sobre ti, pero en realidad es una historia que has repetido tantas veces que se convirtió en tu identidad. Byron Katie desarrolló un método poderoso llamado The Work para desmantelar estas historias. Su proceso comienza con una pregunta simple pero devastadora: ¿es eso verdad? Tomas una creencia que tienes sobre ti mismo y te preguntas, ¿es realmente verdad? ¿Puedes estar absolutamente seguro de que es verdad? ¿Cómo reaccionas cuando crees ese pensamiento? ¿Quién serías sin ese pensamiento? Lo que descubres cuando haces este trabajo honestamente es aterrador y liberador a la vez. La mayoría de lo que crees sobre ti mismo no está basado en la realidad, sino en interpretaciones del pasado. Algo sucedió cuando tenías 7 años. Tu mente infantil interpretó ese evento de cierta manera. Creó una conclusión sobre ti, sobre los demás, sobre el mundo. Y esa conclusión se convirtió en una creencia. Y esa creencia se convirtió en parte de tu identidad. Pero nunca fue verdad. Fue solo una interpretación. Una historia. Michael Singer lo explica de otra manera. Dice que la mayoría de las personas no viven su vida. Viven la defensa de su autoimagen. Cada decisión, cada reacción, cada elección está filtrada por esta pregunta inconsciente: ¿esto confirma o amenaza la imagen que tengo de mí mismo?
Y así, en lugar de responder auténticamente a la vida, pasas tu tiempo protegiendo una construcción mental que no eres. ¿Alguna vez has notado cómo te sientes cuando alguien critica algo que consideras parte de tu identidad? No es solo molestia. Es un disparo de ansiedad, de ira, de defensa inmediata. Como si tu supervivencia dependiera de proteger esa imagen. Pero tu verdadero ser no necesita defensa. No puede ser herido por las opiniones de otros. No se tambalea cuando alguien no está de acuerdo contigo o cuando las cosas no salen como esperabas. La identidad falsa es frágil. Necesita validación constante, protección continua, refuerzo permanente. Y tu mente trabaja incansablemente para mantenerla intacta, creando sufrimiento en el proceso. Tu verdadera naturaleza, en cambio, es inamovible. Es el espacio consciente en el que todas estas historias aparecen y desaparecen. Y ese espacio no tiene nombre, no tiene pasado, no tiene historia. Simplemente es. No eres la historia de tu vida. Eres la conciencia en la que esa historia se desarrolla. Cada vez que defiendes tu autoimagen, estás fortaleciendo tu prisión. La libertad comienza cuando dejas de intentar ser alguien y simplemente permites que la vida te atraviese. Ahora mismo, hazte esta pregunta: ¿cuál es la historia más antigua que tienes sobre ti mismo? Esa narrativa que has repetido tanto que ya ni siquiera la cuestionas. Puede ser algo como no soy bueno con las relaciones o siempre tuve mala suerte o no soy creativo. Toma esa historia y pregúntate, ¿puedo estar absolutamente seguro de que eso es verdad? Y luego, más importante aún, ¿quién sería yo sin esa historia? No necesitas responder ahora. Solo planta la semilla de esa pregunta. Porque en el momento en que empiezas a cuestionar tu identidad falsa, comienzas a vislumbrar algo mucho más vasto detrás de ella. Hemos visto cómo tu mente construyó una identidad falsa y cómo la defiende constantemente. Pero hay otra capa aún más profunda en esta prisión: el apego al sufrimiento mismo. En el próximo capítulo descubrirás el adicto al drama, cómo tu mente se volvió adicta a los ciclos de conflicto, preocupación y sufrimiento, y porque la paz puede sentirse más aterradora que el caos. Porque a veces, la prisión se vuelve tan familiar que empiezas a llamarla hogar. Capítulo 4. El adicto al drama. Hay una verdad incómoda que pocas personas están dispuestas a admitir: tu mente está adicta al drama. No de forma consciente, por supuesto. Nadie se levanta por la mañana pensando hoy voy a crear problemas innecesarios para sufrir. Pero observa honestamente tu vida durante una semana. Nota cuántas veces tu mente busca activamente algo de que preocuparse, algo que criticar, algo que no está bien. Incluso cuando las cosas van bien, especialmente cuando las cosas van bien, tu mente encuentra la manera de introducir tensión. Esto está yendo demasiado bien. Seguro algo malo está por suceder. ¿Por qué esa persona no me respondió todavía? Debe estar molesta conmigo. Debería estar haciendo más. Esto no es suficiente. Eckhart Tolle lo llama el cuerpo del dolor. Esa entidad energética que vive dentro de ti y que necesita alimentarse de drama emocional para sobrevivir. Y lo más perturbador es que se ha vuelto tan parte de ti que cuando no hay drama externo, tu mente lo genera internamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué tu mente haría algo tan autodestructivo? La respuesta está en algo profundamente humano: la familiaridad. Tu sistema nervioso está condicionado por años, tal vez décadas, de ciertos patrones emocionales. Si creciste en un ambiente de tensión, conflicto o incertidumbre, tu cuerpo aprendió a funcionar en ese estado. Se volvió tu línea base. Y ahora, incluso cuando las circunstancias externas han cambiado, tu mente sigue buscando recrear ese estado familiar de activación emocional. Porque aunque sea doloroso, lo conocido siempre se siente más seguro que lo desconocido. La paz, para alguien acostumbrado al caos, puede sentirse inquietante. Casi sospechosa. Michael Singer cuenta una historia fascinante sobre esto. Habla de cómo las personas construyen espinas emocionales dentro de sí mismas. Eventos dolorosos del pasado que nunca fueron procesados completamente, que quedaron atrapados en el sistema nervioso como energía sin resolver. Y en lugar de permitir que esas espinas salgan naturalmente, la mente construye toda una vida alrededor de evitarlas. Se vuelve hiperalerta. Crea estrategias elaboradas para nunca tocar esos puntos sensibles. Y paradójicamente, esa misma evitación mantiene las espinas en su lugar, generando un ciclo interminable de sufrimiento de bajo nivel. Pero aquí está el giro: tu mente prefiere ese sufrimiento predecible al riesgo de sentir el dolor original y liberarlo.
¿Alguna vez has notado cómo a veces parece sabotear justo cuando las cosas empiezan a ir bien? Una relación que va viento en popa y de repente creas un conflicto innecesario. Un proyecto que avanza y encuentras razones para procrastinar. Una sensación de paz interior y tu mente inmediatamente busca algo de que preocuparse. No es mala suerte. No es autosabotaje consciente. Es tu sistema nervioso tratando de regresar a lo familiar. Es el adicto al drama buscando su siguiente dosis. Byron Katie tiene una frase devastadora: cuando discutes con la realidad, pierdes. Pero solo el 100% de las veces. Y la adicción al drama es exactamente eso, una discusión constante con lo que es. Una resistencia perpetua al momento presente. Porque si aceptaras completamente lo que está sucediendo ahora mismo, sin agregarle historias, sin crear conflicto interno, ¿qué quedaría? Quedaría silencio. Quedaría paz. Quedaría presencia. Y para la mente adicta al drama, eso se siente como la muerte. Porque la mente solo sabe cómo existir a través del movimiento, del conflicto, del problema constante que resolver. La paz no le da nada que hacer. Y eso la aterroriza. Aquí está la clave: no puedes combatir la adicción al drama con más drama. No puedes luchar contra tu mente y esperar encontrar paz. Eso solo alimenta el ciclo. La única salida es la observación sin juicio. Notar cuando tu mente está buscando problemas. Reconocer el patrón sin engancharte con él. Ah, ahí está otra vez. Mi mente está buscando algo de que preocuparse. No lo combates. No lo juzgas. Simplemente lo ves. Y en ese acto de ver consciente, sin reaccionar, empiezas a debilitar el patrón. Tu mente creará tormentas solo para tener algo que hacer. Déjala. Tú permanece como el cielo. La adicción al drama termina cuando dejas de alimentar las historias que tu mente crea sobre lo que significa cada evento. La paz no es la ausencia de conflicto externo. Es la ausencia de resistencia interna. Observa tu mente durante las próximas horas. No intentes cambiarla. Solo nota, ¿cuántas veces busca problemas donde no los hay? ¿Cuántas veces toma algo neutral y lo convierte en conflicto? Puede ser tan simple como alguien que no sonrió cuando lo saludaste, y tu mente inmediatamente crea una historia completa sobre qué significa eso. Solo nota. No te juzgues por ello. Simplemente reconoce: ah, mi mente está haciendo eso otra vez. Porque en el momento en que lo ves sin reaccionar, ya no estás completamente identificado con ello. Has creado espacio. Y en ese espacio vive tu libertad. Hemos visto cómo tu mente se volvió adicta al drama y cómo busca constantemente recrear patrones familiares de tensión. Pero hay algo aún más sutil que mantiene esta adicción en marcha: el diálogo interno constante. En el próximo capítulo descubrirás la voz que nunca calla, ese narrador incesante en tu cabeza que comenta, juzga y opina sobre todo, y cómo ese monólogo interno consume tu energía vital sin que te des cuenta. Porque mientras esa voz siga hablando sin parar, la paz seguirá siendo imposible. Capítulo 5. La voz que nunca calla. Detente por un momento. Escucha. ¿La oyes? Esa voz en tu cabeza que está ahora mismo comentando sobre estas palabras. Tal vez está diciendo algo como: ¿qué voz? No escucho ninguna voz, o sí, ya sé a qué se refiere, o a dónde quiere llegar con esto. Esa es la voz. Y lleva hablando sin parar desde que tienes memoria. Comenta cada situación. Juzga cada experiencia. Planea el futuro. Revive el pasado. Nunca, jamás, se detiene por completo. Michael Singer lo describe perfectamente: es como tener un compañero de cuarto loco viviendo en tu cabeza que nunca duerme, nunca toma un descanso, y que opina constantemente sobre absolutamente todo. Estás manejando y la voz dice: ese conductor es un idiota. ¿Por qué cambió de carril sin señalizar? La gente no sabe manejar. Yo nunca haría eso. Bueno, tal vez una vez lo hice, pero era diferente porque. Estás en una reunión y mientras alguien habla, la voz está diciendo: ya sé a dónde va con esto. Debería interrumpir y compartir mi idea. No, mejor espero. Pero si espero mucho, otro va a decir algo similar. ¿Cómo me veo en este momento? Esa persona me está mirando raro. Estás tratando de dormir y la voz comienza: tengo que recordar hacer eso mañana. ¿Cerré la puerta con llave? Creo que sí. ¿Qué fue lo que dijo esa persona hace 3 días? ¿Habrá sido un comentario pasivo-agresivo? Debería haber respondido diferente. Imparable. Incansable. Agotadora. Y lo más extraordinario es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que está ahí.
O si se dan cuenta, asumen que esa voz son ellos. Que ese narrador constante es su identidad, su ser, su esencia. Pero Eckhart Tolle hace una pregunta que cambia todo. Si tú eres la voz en tu cabeza, ¿quién es el que la está escuchando? Piénsalo. En este momento hay una parte de ti que está consciente de tus pensamientos. Que puede observar esa voz interna, notarla, escucharla. Entonces no puedes ser la voz. Eres el que la escucha. Eres la conciencia detrás del pensamiento. El problema no es que exista esa voz. La mente es una herramienta maravillosa cuando la necesitas para resolver problemas, planificar, crear, comunicar. El problema es cuando la voz se vuelve compulsiva. Cuando no puedes apagarla. Cuando se apropia de tu vida entera. Byron Katie lo dice claramente, la mente es un instrumento brillante. Pero cuando crees todo lo que te dice, te conviertes en su esclavo. Y la esclavitud más insidiosa es esta. Esa voz consume cantidades masivas de tu energía vital sin que te des cuenta. Cada pensamiento que no necesitas tener, cada historia mental que no necesitas contar, cada juicio que no necesitas hacer, está drenando tu energía. Es como tener 1000 ventanas abiertas en tu computadora. Todas esas pestañas mentales corriendo en segundo plano, consumiendo recursos, ralentizando todo tu sistema. ¿Alguna vez has terminado un día en el que no hiciste nada físicamente agotador, pero te sientes completamente exhausto? No es el trabajo lo que te agotó. Fue el diálogo interno incesante. Fueron las 1000 conversaciones mentales que tuviste con personas que ni siquiera estaban presentes. Fueron los escenarios futuros que imaginaste y los eventos pasados que reviviste una y otra vez. Tu mente estaba corriendo maratones mientras tu cuerpo estaba sentado en una silla. Pero aquí está lo liberador. No necesitas detener la voz. Solo necesitas dejar de identificarte con ella. Cuando un pensamiento aparece y tú inmediatamente te fusionas con él, creyéndolo, reaccionando a él, ese pensamiento tiene poder sobre ti. Pero cuando un pensamiento aparece y tú simplemente lo observas como observarías una nube pasando por el cielo, sin engancharte, sin darle significado, ese pensamiento pierde su control. Es como estar en un cine. Cuando estás completamente absorto en la película, ríes, lloras, te tensas. La película tiene poder emocional sobre ti. Pero en el momento en que recuerdas esto es solo una película, algo cambia. Sigues viéndola, pero ya no está controlando tus emociones de la misma manera. Lo mismo sucede con la voz en tu cabeza. Sigue hablando. Pero cuando dejas de creer que eres tú, cuando la ves como simplemente otro fenómeno que surge en tu conciencia, su poder disminuye dramáticamente. La voz en tu cabeza no es tu enemiga. Es solo ruido de fondo. El problema comienza cuando empiezas a bailar con ella. Cada vez que te des cuenta de que estás perdido en tus pensamientos, celebra. Ese momento de darte cuenta es un momento de despertar. No necesitas silencio mental perfecto. Solo necesitas espacios de no identificación entre los pensamientos. Aquí está tu práctica. Durante el resto de hoy, cada vez que notes que estás perdido en tu cabeza, en ese diálogo interno, simplemente reconócelo. No lo juzgues. No intentes pararlo. Solo di mentalmente, pensamiento. Como si estuvieras nombrando algo que ves pasar. Un auto rojo. Un pájaro volando. Un pensamiento. Este simple acto de nombrar crea separación. Y en esa separación microscópica está la semilla de tu libertad. Porque no puedes liberarte de algo que crees que eres. Pero puedes liberarte de algo que reconoces como separado de ti. Hemos visto cómo la voz en tu cabeza consume tu energía y cómo la identificación con ella te mantiene prisionero. Pero hay un aspecto aún más profundo de esta prisión, el tiempo mismo. En el próximo capítulo descubrirás el secuestro de la hora, cómo tu mente usa el pasado y el futuro como herramientas para evitar que experimentes el único momento que realmente existe. Porque mientras vivas en tu cabeza, nunca estarás donde estás. Y esa es la prisión definitiva. Capítulo 6. El secuestro de la hora. Hay un lugar al que nunca llegas. Un momento que siempre está a punto de suceder pero que nunca experimentas completamente. Ese lugar es ahora. Suena paradójico, porque técnicamente siempre estás en el ahora. No puedes estar en ningún otro lugar. El pasado ya no existe. El futuro aún no existe. Solo hay este momento. Y sin embargo, la mayoría de las personas pasan toda su vida sin experimentarlo realmente. Eckhart Tolle dedica libros enteros a esta comprensión fundamental. Tu mente no puede existir en el momento presente. Solo puede existir en el pasado o en el futuro.
Por eso hace todo lo posible para sacarte de la hora constantemente. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente, sin ningún pensamiento sobre el pasado o el futuro, sin ninguna narrativa mental corriendo en segundo plano, simplemente experimentando lo que estaba sucediendo? Probablemente fue en un momento de asombro, viendo un atardecer que te dejó sin aliento, en un momento de peligro súbito donde tu mente se detuvo completamente, en un instante de belleza tan profunda que no había espacio para pensamiento. Esos momentos se sienten tan vivos, tan reales, tan intensos, precisamente porque estás presente. No estás perdido en tu cabeza. Estás aquí. Pero tu mente no puede permitir que eso dure. Casi inmediatamente comienza a hacer lo que mejor sabe hacer, secuestrar el momento presente y arrastrarte hacia el pasado o el futuro. Estás disfrutando una comida deliciosa y tu mente dice, esto me recuerda a aquel restaurante donde fui hace años. Y ya no estás saboreando la comida. Estás en el pasado. Estás abrazando a alguien que amas y tu mente dice, ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Y si lo pierdo? Y ya no estás en el abrazo. Estás en un futuro imaginario de pérdida. Estás caminando por un parque hermoso y tu mente dice, tengo que recordar terminar ese proyecto mañana. ¿Qué voy a decir en esa reunión? Y ya no estás caminando en el parque. Estás en un futuro que no ha llegado. Michael Singer lo describe como vivir en una película mental constante en lugar de vivir tu vida real. Tu mente está constantemente proyectando escenas del pasado o creando guiones del futuro, y tú estás tan absorto en esa película que te pierdes la única cosa que realmente está sucediendo, este momento. Y aquí está la cruel ironía, mientras estás preocupándote por el futuro, estás perdiendo el presente. Y ese presente perdido se convierte en otro pasado del que eventualmente te arrepentirás no haber vivido plenamente. Es un ciclo perfecto de sufrimiento. Lamentas el pasado por no haber estado presente. Te preocupas por el futuro, lo cual te impide estar presente ahora. Y ese ahora se convierte en otro pasado del que lamentarte. Byron Katie hace una observación devastadora. Cuando crees tus pensamientos sobre el pasado o el futuro, estás sufriendo algo que ni siquiera está sucediendo. Lee eso otra vez. Estás sufriendo algo que no está sucediendo. El evento que te preocupa, la conversación difícil que anticipas, la pérdida que temes, el fracaso que imaginas, nada de eso está sucediendo ahora. Pero tu cuerpo no sabe la diferencia. Tu sistema nervioso reacciona a los pensamientos como si fueran realidad. Entonces estás sentado en un lugar seguro, cómodo, en un momento que objetivamente está bien, pero tu cuerpo está tenso, tu corazón late rápido, tu estómago está cerrado, porque tu mente está experimentando un evento que solo existe en tu imaginación. ¿Y qué pasa con el ahora real? Se pierde. Desaprovechado. Secuestrado por una mente que no puede dejar de viajar en el tiempo. Pero aquí está la verdad liberadora, el ahora es el único momento donde la vida realmente sucede. Es el único momento donde puedes actuar. El único momento donde puedes sentir. El único momento donde puedes estar verdaderamente vivo. El pasado es memoria. El futuro es imaginación. El ahora es realidad. Y cuando regresas al ahora, algo extraordinario sucede. La mayoría de tus problemas desaparecen. No porque se hayan resuelto mágicamente, sino porque la mayoría de tus problemas solo existen en tu mente, en tu relación con el pasado o el futuro. ¿Hay algún problema insoluble en este preciso momento? No en 5 minutos. No el mes pasado. Ahora mismo, en este instante, ¿hay realmente un problema? La mayoría de las veces, cuando traes tu atención completamente al presente, descubres que en este momento, tal como es, sin agregarle historias mentales, todo está bien. No perfecto. No necesariamente como quisieras. Pero en el sentido más fundamental, en este momento, estás respirando, estás consciente, estás vivo. Y eso es suficiente. El ahora es el único momento que escapa del control de tu mente. Por eso tu mente hace todo lo posible para evitar que estés en él. Cada vez que regresas al momento presente, recuperas un pedazo de tu vida que tu mente había robado. La vida no está sucediendo en el pasado o en el futuro. Está sucediendo aquí. Y tú sigues sin aparecer. Tu práctica es simple pero revolucionaria. Varias veces hoy, pregúntate, ¿estoy aquí ahora o estoy perdido en mi cabeza? Si notas que estás en tu cabeza, reviviendo el pasado o proyectando el futuro, simplemente trae tu atención a algo tangible en el presente. Tu respiración. Las sensaciones en tu cuerpo. Los sonidos a tu alrededor. No necesitas hacer nada más. Solo regresar. Una y otra vez.
Cada regreso a la hora es un acto de liberación. Porque tu mente puede secuestrar el pasado y el futuro. Pero no puede secuestrar el momento presente. El ahora siempre está aquí, esperándote. Intacto. Libre. Disponible. Hemos visto cómo tu mente te mantiene prisionero en el pasado y el futuro, evitando que experimentes el único momento que realmente existe. Pero hay una pregunta más profunda: ¿por qué tu mente hace esto? En el próximo capítulo descubrirás el miedo a la quietud, porque tu mente tiene terror al silencio, a la presencia, a la paz, y como ese miedo es en realidad el miedo a tu propia disolución. Porque cuando te quedas completamente quieto, cuando toda actividad mental se detiene, ¿qué queda? Capítulo 7. El miedo a la quietud. Hay un experimento que puedes hacer ahora mismo, aunque te advierto, es más difícil de lo que parece. Siéntate en un lugar tranquilo. No pongas música. No revises tu teléfono. No hagas nada. Solo siéntate. Durante 10 minutos. ¿Qué crees que sucederá? Para la mayoría de las personas, lo que sucede es esto. Después de aproximadamente 30 segundos, tal vez un minuto si tienen suerte, la mente comienza a entrar en pánico. No es un pánico dramático. Es sutil. Pero está ahí. Una inquietud creciente. Una compulsión a hacer algo, lo que sea. Revisar el teléfono. Levantarse. Poner música. Pensar en algo. Planear algo. Recordar algo. Cualquier cosa menos quedarse quieto. Michael Singer describe esto como el terror fundamental que la mayoría de las personas tienen a estar solos consigo mismos. No solos en el sentido de sin otras personas, sino solos en el sentido de sin distracción mental constante. Porque cuando todas las distracciones se van, cuando el ruido externo e interno se detiene, te quedas cara a cara con algo que tu mente ha estado evitando desesperadamente: el vacío. No vacío en el sentido de ausencia o nada, sino vacío en el sentido de espacio abierto, sin forma, sin definición. La quietud pura que existe debajo de todo el ruido mental. Y para la mente, eso se siente como la muerte. Eckhart Tolle lo explica con precisión: tu mente necesita actividad constante para mantener la ilusión de su existencia. Es como un tiburón que necesita seguir nadando para respirar. Si se detiene, muere. Tu mente funciona igual. Si la actividad mental se detiene completamente, si no hay pensamientos que pensar, problemas que resolver, historias que contar, entonces, ¿qué es la mente? ¿Qué es el yo que cree que eres? Sin actividad mental, ese yo se disuelve. Y desde la perspectiva de la mente, eso es aterrador. Por eso tu mente hará cualquier cosa para evitar la quietud real. Por eso crea problemas cuando no los hay. Por eso busca drama constantemente. Por eso necesita estar ocupada, estimulada, distraída cada segundo del día. No es que seas débil. No es que te falte disciplina. Es que tu mente está diseñada para evitar su propia disolución. Y la quietud, el silencio verdadero, representa exactamente eso. Byron Katie cuenta una historia poderosa sobre su despertar. Después de años de depresión devastadora, tuvo un momento de claridad total donde toda su identidad mental se derrumbó. Y en ese derrumbe, en lugar de encontrar la muerte, encontró algo mucho más vasto que cualquier cosa que su mente hubiera conocido. Pero llegar ahí requirió atravesar el terror. El terror de soltar todo lo que creía que era. El terror de quedarse sin ninguna historia que sostener. El terror de la quietud absoluta. Y aquí está la paradoja cruel: lo que tu mente más teme es lo que tú más necesitas. Porque en esa quietud que tu mente evita desesperadamente, está tu verdadera naturaleza. Tu paz. Tu libertad. El espacio consciente que siempre has sido pero que has olvidado bajo capas y capas de ruido mental. ¿Alguna vez has notado que en los momentos de mayor claridad, de mayor paz, de mayor conexión con la vida, no hay casi ningún pensamiento? Cuando miras una puesta de sol que te deja sin aliento. Cuando estás en la naturaleza y todo se siente perfecto. Cuando abrazas a alguien que amas y el tiempo se detiene. En esos momentos, la mente se ha aquietado. Y en esa quietud, emerges tú. No el tú de tus historias. No el tú de tus memorias y proyecciones. Sino el tú verdadero. La conciencia pura que no necesita pensamientos para existir. Pero tan pronto como ese momento pasa, la mente regresa con fuerza. Como si hubiera estado conteniendo la respiración y ahora necesitara llenar sus pulmones de aire. Excepto que lo que busca no es aire. Es actividad. Ruido. Distracción. Cualquier cosa para no regresar a esa quietud aterradora. Michael Singer hace una observación brillante:
La mayoría de las personas estructuran toda su vida alrededor de evitar estar a solas con su mente. Trabajo constante. Relaciones que llenan cada espacio. Entretenimiento interminable. Redes sociales. Noticias. Música. Podcast. Cualquier cosa que llene el silencio. Y cuando finalmente se quedan solos, sin nada que hacer, surge la ansiedad. No porque haya un problema real, sino porque la mente está frente a frente con la posibilidad de su propia quietud. Pero aquí está la verdad liberadora: lo que está del otro lado de ese miedo no es la muerte. Es la vida verdadera. Cuando dejas de huir de la quietud. Cuando te permites estar en ese espacio sin forma, sin actividad, sin distracción, descubres algo asombroso. Descubres que no necesitas la actividad mental constante para existir. Que hay una presencia en ti que es completamente independiente del pensamiento. Que la paz que has estado buscando en 1000 lugares externos estaba esperándote en el único lugar que nunca miraste, en la quietud de tu propio ser. Tu mente huye de la quietud porque sabe que ahí termina su reinado. El silencio no es la ausencia de sonido. Es la ausencia de resistencia interna. Lo que más temes es lo que más necesitas. Y lo que más necesitas es dejar de temer. Tu invitación es simple pero profunda. Hoy, aunque sea por 5 minutos, siéntate en quietud. No medites. No intentes controlar tu respiración. No sigas ninguna técnica. Solo siéntate. Y cuando surja la inquietud, cuando llegue la compulsión de hacer algo, de pensar en algo, de distraerte, simplemente nota esa compulsión sin seguirla. Observa cómo tu mente busca cualquier cosa para evitar estar quieta. Y en lugar de juzgarlo o combatirlo, simplemente reconócelo: ahí está el miedo a la quietud. No necesitas vencerlo. Solo necesitas verlo. Porque en el momento en que ves el mecanismo, ya no estás completamente atrapado en él. Hemos visto cómo tu mente tiene terror a la quietud y cómo ese miedo la mantiene en actividad constante. Pero hay otro aspecto fundamental de esta prisión: el espacio entre los pensamientos. En el próximo capítulo descubrirás el silencio entre pensamientos, esos intervalos microscópicos de conciencia pura que existen entre cada pensamiento, y cómo aprender a reconocerlos y habitarlos es la puerta más directa a tu libertad. Porque no necesitas detener todos tus pensamientos. Solo necesitas empezar a notar los espacios entre ellos. Capítulo 8. El silencio entre pensamientos. Hay un secreto escondido a plena vista. Algo que está sucediendo constantemente pero que casi nadie nota. Entre cada pensamiento, hay un espacio. No es un espacio vacío. Es un espacio vivo, consciente, lleno de presencia. Pero es tan breve, tan sutil, que la mayoría de las personas pasan toda su vida sin percibirlo jamás. Eckhart Tolle lo describe como las grietas en la estructura del pensamiento. Son esos intervalos microscópicos donde la mente se detiene por una fracción de segundo antes de generar el siguiente pensamiento. Y en esos intervalos, aunque duren apenas un instante, está tu verdadera naturaleza. El problema es que los pensamientos vienen tan rápido, uno tras otro, que parece ser un flujo continuo. Como las imágenes en una película que se proyectan tan rápido que creas la ilusión de movimiento continuo. Pero no lo es. Hay espacios entre cada fotograma. Y hay espacios entre cada pensamiento. Y esos espacios son portales. Michael Singer habla de esto con una metáfora hermosa. Dice que es como estar en una habitación ruidosa donde 1000 personas hablan al mismo tiempo. El ruido es tan constante que asumes que nunca hay silencio. Pero si prestas atención muy cuidadosa, notarás que hay fracciones de segundo donde, entre una voz y la siguiente, hay un instante de quietud. Tus pensamientos funcionan igual. Pensamiento, espacio, pensamiento, espacio, pensamiento, espacio. Pero vas tan rápido que solo notas los pensamientos. Los espacios pasan desapercibidos. Hasta que empiezas a buscarlos. ¿Alguna vez has experimentado un momento donde te hicieron una pregunta inesperada y, por un segundo, tu mente se quedó completamente en blanco? No sabías qué responder. No había pensamiento. Solo presencia alerta, expectante. Ese es el espacio entre pensamientos. O tal vez estabas profundamente concentrado en algo y de repente alguien dijo tu nombre. En el instante antes de que tu mente procesara "alguien me está llamando", hubo un momento de conciencia pura, sin interpretación, sin pensamiento. Ese es el espacio. O estás mirando algo hermoso, tan absorto que tu mente se detiene por completo. No estás pensando qué hermoso es esto o debería tomar una foto. Solo estás viendo. Solo hay presencia. Y luego,
Después de un instante, la mente regresa con sus comentarios. Pero ese instante antes de que la mente regrese, ese es el espacio. Byron Katie dice algo revelador: un pensamiento sin el siguiente pensamiento no tiene poder. Porque lo que le da poder a un pensamiento no es el pensamiento mismo. Es la cadena. Es el siguiente pensamiento que valida el primero, y el siguiente que agrega más historia, y el siguiente que construye toda una narrativa. Pero si permites que haya espacio después de un pensamiento, si no alimentas inmediatamente el siguiente, la cadena se rompe. Y ese pensamiento simplemente se disuelve en la nada de donde vino. Aquí está la práctica más directa hacia la libertad que existe: aprender a notar los espacios entre tus pensamientos. No necesitas crear esos espacios. Ya están ahí. Solo necesitas empezar a percibirlos. Y cuanto más los percibes, más se expanden. Es como afinar tu oído para escuchar un instrumento específico en una orquesta. Al principio solo escuchas el sonido general. Pero cuando diriges tu atención hacia ese instrumento, de repente puedes escucharlo claramente, aunque siempre estuvo ahí. Los espacios entre pensamientos siempre han estado ahí. Solo necesitas dirigir tu atención hacia ellos. Y aquí está lo extraordinario: ese espacio eres tú. No el espacio como ausencia, sino el espacio como conciencia pura, como presencia sin forma, como el campo silencioso en el que todos los pensamientos aparecen y desaparecen. Cuando empiezas a habitar esos espacios, aunque sea por fracciones de segundo, algo cambia fundamentalmente. Porque ya no estás completamente perdido en el contenido de tu mente. Estás empezando a experimentarte como el contexto en el que ese contenido aparece. No eres el pensamiento. Eres el espacio en el que el pensamiento surge. No eres la ola. Eres el océano. Y cada vez que tocas ese espacio, aunque sea brevemente, se fortalece algo en ti. Una estabilidad. Una quietud. Un ancla que te conecta con algo más profundo que el flujo constante de tu mente. Eckhart Tolle hace una pregunta poderosa: ¿puedes sentir tu propia presencia sin pensamiento? No pensar sobre tu presencia, sino sentirla directamente. Ser consciente de que estás consciente, sin usar pensamiento para verificarlo. Eso sucede en los espacios entre pensamientos. Ese es el sabor de tu verdadera naturaleza. Los pensamientos son como nubes. Los espacios entre ellos son el cielo. Tú no eres las nubes. Eres el cielo. Cada espacio entre pensamientos es una puerta abierta hacia tu libertad. La mayoría de las personas pasan junto a miles de puertas abiertas cada día sin notarlas. No necesitas detener el pensamiento. Solo necesitas dejar de llenar cada espacio con el siguiente pensamiento. Tu práctica es sutil pero transformadora. Durante el día de hoy, especialmente en momentos de transición, nota el espacio. Cuando terminas una tarea y estás a punto de comenzar otra. Cuando cuelgas el teléfono después de una llamada. Cuando llegas a un lugar y antes de entrar. Cuando exhalas y antes de inhalar nuevamente. En esos momentos, hay un espacio natural. Una pausa. Y en lugar de llenarlo inmediatamente con el siguiente pensamiento, el siguiente plan, la siguiente preocupación, simplemente permanece ahí. Solo por un segundo. Un segundo de conciencia sin contenido. Un segundo de presencia pura. Y nota cómo se siente. Nota la quietud viva que está siempre ahí, esperándote en los espacios entre el ruido. Hemos descubierto los espacios entre pensamientos y cómo son portales hacia tu verdadera naturaleza. Pero hay algo más que necesitas comprender: ¿qué sucede cuando empiezas a romper tu identificación con la mente? En el próximo capítulo descubrirás la resistencia del ego, cómo tu mente luchará ferozmente cuando empieces a desidentificarte de ella, y por qué esa resistencia es en realidad una señal de que estás en el camino correcto. Porque la mente no se rinde sin pelear. Y necesitas saber qué esperar. Capítulo 9. La resistencia del ego. Hay algo que necesitas saber antes de continuar este camino. Algo que nadie te dice al principio, pero que experimentarás inevitablemente. Cuando empiezas a desidentificarte de tu mente, cuando comienzas a ver que no eres tus pensamientos, cuando empiezas a habitar los espacios de quietud, tu ego entrará en modo de supervivencia. Y cuando lo hace, puede volverse increíblemente astuto. Eckhart Tolle lo describe como la resistencia del ego a su propia disolución. Porque el ego, esa estructura mental que has construido y que crees que eres, no quiere morir. Y desde su perspectiva, tu despertar es su muerte. Entonces luchará. No con violencia física, sino con las armas más sofisticadas que tiene: duda, miedo, sabotaje sutil, y lo más peligroso de todo,
espiritualizar su propia supervivencia. Déjame explicarte cómo funciona. Al principio, cuando empiezas a practicar la observación de tus pensamientos, cuando comienzas a crear espacio entre tú y tu mente, algo maravilloso sucede. Te sientes más ligero, más libre. Hay momentos de paz que nunca habías experimentado. Y entonces, justo cuando estás empezando a sentir esa libertad, tu ego hace su movimiento. De repente aparece un pensamiento: esto no está funcionando. No estoy avanzando. Debería estar más iluminado a estas alturas. O tal vez, esto es peligroso. Si me desidentifico demasiado de mi mente, ¿quién seré? ¿Podré funcionar en el mundo? O el más sutil de todos: estoy haciendo esto muy bien. Ya casi lo tengo. Soy más consciente que la mayoría de las personas. ¿Ves la trampa? En el primer caso, tu ego usa la duda para hacerte abandonar el camino. En el segundo, usa el miedo. Y en el tercero, el más insidioso, usa tu propio despertar para fortalecerse. Michael Singer cuenta historias fascinantes sobre esto. Dice que conoció a muchas personas en el camino espiritual que simplemente cambiaron una identidad por otra. Dejaron de identificarse como la persona exitosa o la persona herida, y comenzaron a identificarse como la persona espiritual. Pero seguían siendo una identidad. Seguían siendo el ego, solo que ahora con ropaje espiritual. Byron Katie lo dice sin rodeos: el ego puede convertirse en buscador espiritual. Y entonces tienes a alguien que está usando la espiritualidad para evitar su transformación real. Entonces, ¿cómo se ve esta resistencia en la práctica cotidiana? Estás practicando estar presente, observar tus pensamientos, y de repente surge una situación emocional fuerte. Alguien te critica. Algo no sale como esperabas. Alguien te rechaza. Y en ese momento, toda tu práctica se olvida. Tu ego toma el control completamente. Reaccionas, te defiendes, entras en conflicto. Y después, cuando te calmas, tu mente dice: ¿ves? Todo eso de la conciencia y la presencia es solo teoría. En el mundo real no funciona. Esa es la resistencia en acción. O tal vez estás experimentando paz genuina, momentos de verdadera quietud mental. Y entonces tu ego, sintiendo su disolución, crea una crisis. De la nada surge una preocupación masiva. O un deseo compulsivo. O un conflicto con alguien. Cualquier cosa que te saque de esa quietud y te regrese al drama familiar donde el ego se siente seguro. ¿Alguna vez has notado cómo justo cuando las cosas empiezan a ir bien, cuando empiezas a sentir paz, algo dentro de ti parece sabotear ese estado? No es mala suerte. Es tu ego resistiéndose a su propia disolución. Pero aquí está la clave para navegar esta resistencia: reconocerla sin combatirla. Porque si intentas luchar contra tu ego, ¿quién está luchando? Otra parte de tu ego. Y así creas un conflicto interno interminable donde una parte de ti está tratando de derrotar a otra parte de ti. Eckhart Tolle es claro en esto: no necesitas destruir el ego. Solo necesitas dejar de alimentarlo con tu identificación. Es como una sombra. No puedes luchar contra una sombra. Pero cuando traes luz, la sombra pierde su sustancia. La luz es la conciencia. La observación sin juicio. Ver la resistencia del ego sin engancharte con ella. Cuando surge ese pensamiento de esto no está funcionando, en lugar de creerlo o combatirlo, simplemente lo ves: ah, mi ego está resistiendo. Interesante. Cuando surge el miedo de ¿quién seré sin mi mente?, en lugar de entrar en pánico o razonar con él, simplemente lo reconoces: ah, ahí está el miedo a la disolución. Cuando surge el orgullo espiritual de estoy más consciente que otros, en lugar de inflarte o sentirte culpable, simplemente lo notas: ah, el ego tratando de apropiarse del despertar. Nombrar la resistencia sin reaccionar a ella es la clave. Porque en el momento en que la ves claramente, ya no estás completamente identificado con ella. Tu ego no es tu enemigo. Es solo una estructura mental tratando de sobrevivir. No necesitas destruirlo. Solo necesitas dejar de creer que eres él. La resistencia más fuerte aparece justo antes de la liberación más profunda. Si estás sintiendo resistencia intensa, estás cerca de algo importante. El ego puede disfrazarse de 1000 maneras, incluso de buscador espiritual. Pero siempre tiene la misma firma: la necesidad de ser alguien especial. Tu práctica en este punto es simple: cuando notes resistencia, cuando sientas sabotaje interno, cuando tu mente de repente esté creando drama después de un periodo de paz, simplemente reconócelo. No lo juzgues. No te juzgues por tenerlo. Solo di mentalmente: ah, resistencia.
Como si estuvieras identificando un clima. Ah, está lloviendo. No es bueno ni malo. Solo está sucediendo. Y en ese reconocimiento sin reacción, la resistencia pierde su poder. No porque la hayas vencido, sino porque dejaste de darle la energía de tu identificación. Hemos visto cómo el ego resiste su propia disolución y cómo reconocer esa resistencia sin combatirla. Pero hay una pregunta más profunda que necesita respuesta. ¿Qué haces cuando tus emociones te arrastran? En el próximo capítulo descubrirás el cuerpo emocional, cómo tus emociones no procesadas se almacenan en tu cuerpo y cómo tu mente las usa como combustible para mantenerte identificado, y qué hacer cuando una ola emocional amenaza con arrastrarte completamente. Porque puedes observar tus pensamientos, pero ¿qué haces cuando es tu cuerpo el que está gritando? Capítulo 10. El cuerpo emocional. Puedes observar tus pensamientos. Puedes crear espacio entre tú y tu mente. Puedes reconocer la resistencia del ego. Pero entonces sucede algo que te arrastra completamente, una emoción poderosa te golpea como una ola. Y en ese momento, toda tu práctica parece desaparecer. Porque las emociones no viven en tu cabeza. Viven en tu cuerpo. Y cuando una emoción fuerte surge, no es solo un pensamiento que puedes observar. Es una sensación física que te consume, que te posee, que parece definir completamente quién eres en ese momento. Michael Singer lo describe perfectamente: tus pensamientos no te pueden arrastrar si no hay energía emocional detrás de ellos. Un pensamiento sin carga emocional simplemente pasa como una nube. Pero cuando un pensamiento toca una herida emocional no procesada en tu cuerpo, ese pensamiento se vuelve explosivo. Y ahí está la clave. Tu cuerpo está almacenando años, tal vez décadas, de emociones no procesadas. Cada vez que sentiste algo intenso y en lugar de permitirte sentirlo completamente, lo reprimiste, lo evitaste, lo suprimiste, esa energía emocional no desapareció. Se almacenó en tu cuerpo. Se convirtió en lo que Eckhart Tolle llama el cuerpo del dolor. Y ahora, años después, esas emociones almacenadas siguen ahí, esperando. Como minas terrestres emocionales. Y cuando algo en tu vida presente toca remotamente esa herida antigua, explota con una intensidad que no corresponde a la situación actual. ¿Alguna vez has reaccionado de manera totalmente desproporcionada a algo pequeño? Tu pareja olvida hacer algo y sientes una ira devastadora. Alguien te critica levemente y sientes un dolor profundo. Algo no sale como esperabas y sientes una desesperación abrumadora. Esa reacción no es realmente sobre la situación presente. Es sobre la herida antigua que esa situación activó. Es la emoción almacenada buscando finalmente liberarse. Pero aquí está el problema: tu mente no quiere que esas emociones se liberen. Porque tu mente se ha construido alrededor de evitarlas. Ha creado toda una estructura de creencias, comportamientos y mecanismos de defensa diseñados para nunca tocar ese dolor profundo. Y cuando una emoción fuerte amenaza con emerger, tu mente inmediatamente busca una historia que explique por qué te sientes así. Encuentra a alguien o algo a quien culpar. Crea una narrativa que justifique la emoción. Y en ese momento, en lugar de sentir la emoción directamente, te pierdes en la historia sobre la emoción. Y esa historia genera más pensamientos, que generan más emoción, que generan más pensamientos, en un ciclo interminable. Byron Katie tiene un enfoque revolucionario para esto. Dice que cuando estás sintiendo una emoción dolorosa y tu mente está culpando a alguien o algo externo, hazte esta pregunta: ¿puedo estar seguro de que mi dolor es causado por esa persona o situación? Y si eres honesto, la respuesta es no. Porque millones de personas experimentan situaciones similares y no sienten el mismo dolor. La situación es el detonante. Pero el dolor ya estaba en ti. Entonces, ¿qué haces cuando una ola emocional te golpea? La respuesta va contra todo lo que tu mente quiere hacer. Dejas de alimentar la historia y te quedas con la sensación pura en tu cuerpo. Suena simple. Pero es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. Porque tu mente hará todo lo posible para mantenerte en la historia. Es por su culpa. Así es como siempre me tratan. Mi vida siempre ha sido así. Esto nunca va a cambiar. Pero si puedes, aunque sea por unos segundos, dejar de escuchar esa narrativa y simplemente llevar tu atención a tu cuerpo, algo extraordinario puede suceder. ¿Dónde sientes la emoción? ¿En tu pecho? ¿En tu estómago? ¿En tu garganta? ¿Cómo se siente exactamente? ¿Es tensión? ¿Es presión? ¿Es calor? ¿Es una sensación de vacío? Cuando diriges tu atención a la sensación física pura, sin la historia, sin la interpretación, sin el por qué, estás haciendo algo revolucionario.
Estás permitiendo que la emoción se sienta completamente sin resistirla y sin alimentarla. Y cuando haces esto, cuando te quedas con la sensación pura el tiempo suficiente, la emoción comienza a moverse, a transformarse, a liberarse. Michael Singer lo llama dejar ir. No es suprimir. No es expresar dramáticamente. Es simplemente sentir sin aferrarte y sin rechazar. Es darle espacio a la energía emocional para que fluya a través de ti y se vaya. Eckhart Tolle lo describe como traer la presencia al dolor. No analizar el dolor. No justificar el dolor. Solo estar presente con él. Ser el espacio consciente en el que el dolor está sucediendo. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no saben. Cuando permites que una emoción se sienta completamente sin resistencia, solo dura unos minutos. Pero cuando la resistes o la alimentas con historias, puede durar horas, días, años, toda una vida. La próxima vez que una emoción fuerte te golpee, no importa cuál sea, intenta esto, respira. Lleva tu atención a tu cuerpo. Localiza donde sientes la emoción físicamente. Y en lugar de preguntarte, ¿por qué me siento así? O, ¿quién tiene la culpa? Simplemente pregúntate, ¿puedo permitir que esta sensación esté aquí sin necesitar cambiarla? No significa que te guste. No significa que estés de acuerdo con ella. Solo significa que le das permiso de estar ahí temporalmente. Como permitirías que una ola del mar te atraviese. Tus emociones no son el enemigo. Son energía atrapada buscando liberarse. Cuando dejas de resistirlas, se liberan. Cuando las alimentas con historias, se quedan para siempre. El cuerpo emocional es como un niño herido que solo necesita ser visto y sostenido. No necesita tus historias. Solo necesita tu presencia. La libertad emocional no es la ausencia de emociones. Es la capacidad de sentirlas sin ser arrastrado por ellas. Tu práctica es profunda. Cuando surja una emoción fuerte hoy, intenta separar la sensación física de la historia mental. Siente el nudo en tu estómago. Siente la opresión en tu pecho. Pero no alimentes la narrativa sobre por qué está ahí. Solo 3 respiraciones conscientes con la sensación pura. Solo 3 respiraciones donde le das permiso de estar ahí sin necesitar entenderla, cambiarla o justificarla. En esas 3 respiraciones, estás empezando a deshacer décadas de resistencia emocional. Y estás descubriendo que puedes sentir sin ser la emoción. Que puedes contener el dolor sin ser destruido por él. Hemos explorado cómo las emociones almacenadas en tu cuerpo te mantienen atrapado y cómo sentirlas sin historia es la clave para liberarlas. Pero hay algo más profundo que necesitas comprender sobre este proceso. En el próximo capítulo descubrirás cuando la mente se calma, qué sucede cuando finalmente dejas de luchar, cuando la resistencia cesa, cuando por fin permites que todo sea como es, y por qué ese momento de rendición total es el portal más directo hacia tu libertad. Porque a veces, la salida de la prisión no está en escapar. Está en dejar de intentar escapar. Capítulo 11. Cuando la mente se calma. Hay un momento que eventualmente llega en este camino. Un momento que no puedes forzar, pero que tampoco puedes evitar si continúas. Es el momento en que dejas de luchar. No porque hayas ganado la batalla, sino porque finalmente comprendes que nunca hubo una batalla que ganar. Que toda la lucha, toda la resistencia, todo el esfuerzo por liberarte, era parte de la prisión misma. Eckhart Tolle lo describe como la rendición del ego. Pero no es una rendición de derrota. Es una rendición de reconocimiento. El reconocimiento de que no puedes pensar tu salida de la prisión mental. Porque es el pensamiento mismo el que construye las paredes. Michael Singer cuenta una historia poderosa sobre esto. Durante años practicó la meditación, trabajó en observar sus pensamientos, en crear espacio entre él y su mente. Y hubo progreso. Momentos de claridad. Instantes de paz. Pero siempre había un yo intentando liberarse. Un yo tratando de alcanzar la iluminación. Un yo evaluando su progreso, juzgando su práctica, comparándose con otros. Y entonces un día, algo cambió. Dejó de intentar. Dejó de esforzarse. Dejó de buscar. No porque se rindiera en el sentido de abandonar, sino porque finalmente vio que el que buscaba era parte de lo que estaba buscando dejar ir. Y en ese momento de rendición total, cuando dejó de intentar controlar su experiencia, cuando dejó de resistir lo que era, cuando simplemente permitió que todo fuera exactamente como era, la mente se calmó. No se detuvo completamente. Los pensamientos seguían apareciendo. Pero ya no tenían el mismo poder. Ya no lo arrastraban. Porque ya no había un yo identificándose con ellos, luchando contra ellos,
tratando de cambiarlos. Solo había conciencia. Y en esa conciencia, los pensamientos iban y venían como nubes en el cielo. Presentes pero no amenazantes. Visibles pero no absorbentes. Byron Katie tuvo una experiencia similar. Después de años de depresión devastadora, después de haber intentado todo para escapar de su sufrimiento, una mañana despertó en el suelo de una casa de recuperación y algo fundamental había cambiado. No es que sus circunstancias hubieran mejorado. No es que sus problemas se hubieran resuelto. Es que había dejado de creer las historias que su mente contaba sobre esas circunstancias. Y sin las historias, sin la resistencia a lo que era, sin la necesidad de que las cosas fueran diferentes, no había sufrimiento. Esto es lo que la mayoría de las personas no comprenden sobre la liberación mental. No es un estado que alcanzas mediante esfuerzo. Es lo que queda cuando dejas de hacer el esfuerzo de mantener tu prisión. Tu mente está constantemente ocupada construyendo y reconstruyendo las paredes. Así es como debería ser. Esto no debería estar pasando. Si tan solo esto fuera diferente. Cuando logre aquello, entonces seré feliz. Cada uno de esos pensamientos es un ladrillo. Y has pasado toda tu vida construyendo diligentemente, pensando que estabas creando seguridad, cuando en realidad estabas construyendo tu prisión. ¿Qué sucede cuando dejas de agregar ladrillos? Cuando simplemente permites que lo que es, sea. Cuando dejas de argumentar con la realidad. No significa volverse pasivo. No significa dejar de actuar en el mundo. Significa dejar de crear sufrimiento interno resistiendo lo que ya está aquí. Estás en un embotellamiento de tráfico. Tu mente dice esto no debería estar pasando, voy a llegar tarde, esto es terrible. Cada uno de esos pensamientos agrega sufrimiento a una situación que ya es como es. Pero si en lugar de resistir, simplemente reconoces hay tráfico, estoy aquí, esto es lo que está sucediendo ahora, ¿qué queda? La situación sigue siendo la misma. El tráfico no desaparece. Pero el sufrimiento sí. Ese es el momento en que la mente se calma. No porque hayas forzado el silencio, sino porque has dejado de alimentar el ruido. Eckhart Tolle hace una observación profunda, la aceptación radical del momento presente es el portal más directo hacia la paz. Pero no es la aceptación como resignación. Es la aceptación como reconocimiento de lo que ya es verdad. Cuando dejas de discutir con la realidad, cuando dejas de necesitar que este momento sea diferente de como es, algo extraordinario sucede. Descubres que este momento, tal como es, siempre ha sido suficiente. No perfecto. No necesariamente como lo hubieras elegido. Pero suficiente. Completo en sí mismo. Y en ese reconocimiento, la mente que ha estado corriendo durante décadas tratando de arreglar, mejorar, cambiar, controlar, finalmente descansa. No hay nada que hacer. No hay nadie que ser. No hay ningún lugar a donde llegar. Solo hay este momento. Y este momento. Y este momento. La mente se calma cuando dejas de pedirle que resuelva el problema de tu vida. Porque tu vida no es un problema que resolver. Es una experiencia que vivir. La paz no llega cuando obtienes lo que quieres. Llega cuando dejas de resistir lo que tienes. Cuando la mente finalmente se calma, descubres que el silencio que estabas buscando siempre estuvo ahí, esperando pacientemente debajo del ruido. Tu invitación es radical, por el resto de hoy, practica la no resistencia. No significa que te guste todo lo que suceda. Significa que dejas de agregar el sufrimiento mental de esto no debería estar pasando. Algo sale mal. Alguien dice algo hiriente. Algo no funciona como esperabas. Y en lugar de la reacción automática de resistencia mental, simplemente respiras y reconoces, esto es lo que está sucediendo ahora. No lo justificas. No lo niegas. No finges que está bien si no lo está. Simplemente dejas de discutir con el hecho de que ya está sucediendo. Y nota qué pasa cuando dejas de resistir. Nota cómo la mente, sin combustible de resistencia, naturalmente comienza a calmarse. Como un lago que ha estado siendo agitado constantemente. En el momento en que dejas de agitarlo, el agua, por sí misma, encuentra su quietud natural. Hemos explorado el momento en que la mente finalmente se calma y la libertad que existe en la no resistencia. Ahora llegamos al último capítulo de este viaje, donde todo se integra. En el capítulo final descubrirás más allá del pensamiento, cómo es vivir desde ese espacio de conciencia que hemos estado explorando, cómo funciona la vida cuando ya no estás identificado con tu mente, y qué significa realmente liberarte de tu propia mente mientras sigues viviendo en el mundo. Porque la libertad no está en escapar de la vida.
Está en vivir plenamente sin estar prisionero de tu propia interpretación de ella. Conclusión, más allá del pensamiento. Este no es el final. Es el comienzo. Porque todo lo que has leído aquí no significa nada si se queda como información en tu cabeza. No es otro conjunto de ideas para acumular. No es una filosofía para debatir. Es una invitación a experimentar directamente lo que estas palabras están señalando. La libertad de la que hemos hablado no está en el futuro. No está esperándote después de que hagas más trabajo interno, leas más libros, practiques más meditación. Está disponible ahora mismo. En este instante. Porque la prisión nunca fue real. Era solo un conjunto de creencias que aceptaste como verdad. Un patrón de identificación con el pensamiento que se volvió tan automático que olvidaste que había otra forma de ser. Pero ahora sabes. Ahora has visto. Y ese ver, aunque sea por un instante, es suficiente para plantar una semilla que nunca muere. Eckhart Tolle, Byron Katie, Michael Singer, todos ellos señalan hacia la misma verdad: tú no eres tu mente. Nunca lo has sido. Nunca lo serás. Eres la conciencia en la que la mente aparece. El espacio en el que los pensamientos surgen y desaparecen. El silencio consciente que existe antes, durante y después de cada historia mental. Y cuando vives desde ese espacio, incluso por momentos breves, todo cambia. No porque las circunstancias externas sean diferentes, sino porque tú ya no estás prisionero de tu interpretación de ellas. La vida sigue. Los desafíos siguen. Las emociones siguen. Pero ya no te definen. Ya no te arrastran. Ya no construyen una prisión alrededor de ti. Porque has descubierto algo que nadie puede quitarte, la libertad que existe más allá del pensamiento. Esta no es tu última parada. Es tu primera respiración de aire libre. Ahora, sal de tu propia mente. Y vive. Porque la vida real, la vida verdadera, la vida completa, siempre ha estado esperándote aquí. En el silencio. En el ahora. En el espacio consciente que siempre has sido. Bienvenido a casa.